capítulo 8, versículos 26 al 40. Vamos a dar lectura a esta palabra, lo haremos en el nombre del Señor. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a pedir al Señor que Él nos guíe a través de esta escritura para ser bendecidos a través de ella. Bondadoso Dios, grande y misericordioso eres, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Ciertamente, Señor, estamos delante de ti. En esta hora necesitamos, Señor, de la gracia tuya. Necesito, Señor, de tu Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia, Señor, para exponer a tu pueblo, Señor, esta palabra, porque ella es vida para nosotros y ciertamente la necesitamos. Necesitamos, Señor, como este eunuco, entender, Señor, lo que vamos a ver. Necesitamos que sea una revelación para nuestra vida, de modo que al salir de este lugar lo hagamos con bendición en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición, tu gracia, tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Por Jesús nuestro bendito Salvador. Amén. Ahí voy a tocar una parte, aquí hay una profesional de eso, pero la dislexia es un tipo de trastorno de la lectura y del habla. Por lo general se refiere a dificultades para leer palabras individuales y puede causar problemas de comprensión de lectura. Muchas veces hay palabras que están escritas de una forma, pero el cerebro procesa de forma distinta y hace que hayan palabras más complicadas. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos. Hay algo así, una distorsión de lo que nosotros estamos viendo. Y eso complica de alguna manera lo que nosotros estamos leyendo, complica la comprensión de eso. Aunque el caso que vamos a ver no es un trastorno, pero sí es bien común dentro de los lectores
de las Escrituras. Así es que vamos a comenzar por este pasaje que es Felipe y el eunuco. Ahora, ¿quién es Felipe? En el capítulo 6 del libro de los Hechos nos muestra y nos narra el mismo Lucas, que es el escritor de este libro, que la iglesia estaba creciendo grandemente, la iglesia se estaba multiplicando. Ya con la predicación de Pedro fueron 3.000 y se fueron sumando día a día los que habían de ser salvos y había una tremenda congregación. Y esto produjo de que comenzaran a haber ciertos problemas dentro de la congregación porque dice que las viudas de los griegos discutían porque no eran atendidas. Claro, el grupo de los apóstoles era pequeño, eran 12, y la congregación eran miles. Entonces, ellos propusieron, los mismos apóstoles dijeron, vean entre ustedes mismos a varones que sean fieles, de buen testimonio, que tengan el Espíritu Santo, para que ellos puedan ayudarnos en este servicio para atender a las mesas como diáconos y así nosotros no descuidemos lo que es la enseñanza de la palabra. Bueno, en esta parte del capítulo 6 nos muestra de que fueron elegidos 7 diáconos. Entre esos estaba Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, y estaba Felipe. Ahí se menciona por primera vez a Felipe. El capítulo 7 nos muestra lo que es la muerte precisamente de Esteban, ese primer mártir, después de exponer el Evangelio. Y en el capítulo 8 comienza los primeros versículos con la persecución de la iglesia. Y en esta persecución nos dice en la Escritura de que solo los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero todos los demás fueron esparcidos por distintos lugares en esta persecución, y menciona que Felipe descendió a Samaria. Era ese que fue elegido como diácono para atender allí a las necesidades de la iglesia, terminó perseguido y echado fuera de Jerusalén, y vamos a ver que de diácono pasó a evangelista, porque Felipe comenzó a predicar allí en esas poblaciones, en la ciudad de Samaria, y muchos, dice la palabra del Señor, comenzaron a creer. A nosotros nos cuesta muchas veces pensar por qué Dios hace algunas cosas con nosotros. ¿Por qué si como los apóstoles o como ese primer grupo de cristianos en Jerusalén que estaban todos reunidos y que vendían sus cosas y las traían a los pies de los apóstoles y comían juntos y tenían armonía y tenían comunión, ¿por qué de pronto hay una persecución sobre la iglesia? Pero Señor, ¿qué hicimos de mal? Tal vez pensaban. Pero era cosa de recordar, Jesús antes de ascender, después de su resurrección y antes de que se vaya, Él les dijo, es necesario que yo me vaya para que ustedes ahora vayan y prediquen, comenzando desde Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban todos reunidos en Jerusalén, no querían salir de allí. Entonces la persecución hizo que ellos comenzaran a expandirse por distintos lugares. Ahora Felipe se encontró en Samaria y no estaba asustado y no estaba huyendo simplemente, sino que comenzó a predicar en ese lugar. Y la palabra del Señor nos dice de que tuvo mucho éxito como predicador, ya que los samaritanos comenzaron a creer y comenzaron a convertirse al Evangelio, y la predicación de Felipe fue muy exitosa en ese lugar. Dios fue de una manera maravillosa con Felipe, tanto así que Pedro y Juan oyeron lo que estaba sucediendo en Samaria y fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo y comprobaron que era de esa forma. Incluso menciona el capítulo 8 de que había un cierto mago, Simón, que creyó
que creyó a este evangelio, pero de una manera maliciosa, pero que fue descubierto por los mismos apóstoles, finalmente. Ahora, comenzando desde el versículo 26, nos dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y es aquí donde nosotros también podemos hacer podemos razonar y pensar. Felipe le estaba yendo muy bien. Había muchos nuevos convertidos en Samaria. Y el Señor ordena que Felipe salga de allá y se vaya a un lugar que, según Lucas, es desierto. ¿Ah? Y vamos a ver, para que atienda a una persona. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero el Señor, sí, ¿qué es lo que quiere? Si voy a dejar esta tremenda congregación, estos nuevos creyentes, estas hermanas que se están recién empezando a entender el Evangelio, y tú me mandas para otro lugar para atender a una persona. Eso es lo que nosotros pensamos muchas veces. Nos cuesta entender el pensamiento de Dios. Bueno, Isaías dice que así como son altos los cielos de la tierra, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero lo grande es que Dios está en control de todo y Dios conoce cada uno de nuestros pasos. Y Dios sabe qué es lo que, para qué nos tiene el Señor, cuál es el propósito de nuestra vida. Si bien es cierto, él era un evangelista, podríamos decir, Felipe era un evangelista de masas, porque muchos llegaron al evangelio, pero el Señor lo saca de allá y lo pone en este camino. Y dice que levántate y ves hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza está muy de moda en estos días. De hecho, la franja de Gaza es donde está el conflicto que vemos nosotros y donde actualmente hay una guerra allí en ese lugar. Bueno, ese es el lugar de Jerusalén a Gaza. El camino Gaza queda en la costa del Mediterráneo, Jerusalén más al interior, pero en el trayecto es desierto. Allá el Señor lo mandó, donde no pasaba nadie. Era una ruta alternativa, de hecho, y no había mucho movimiento, pero allá el Señor lo mandó. Y lo maravilloso de esto es que dice, entonces él se levantó y fue. Felipe no se puso a cuestionar lo que yo le decía anteriormente. No, él no cuestionó, pero Señor, aquí estoy bien, aquí se están convirtiendo la gente y tú me mandas para allá. No, él inmediatamente fue hacia ese lugar. Por eso es que muchas veces nos cuesta entender a nosotros, como digo, los propósitos de Dios, y cómo también nuestras vidas de repente tienen que ser afectadas para que otros alcancen el Evangelio, para que otros alcancen a través de, tal vez, de nuestras debilidades, tal vez de lo que nos sucede, otros también sean bendecidos por el Señor. Entonces, Dios nos dé entendimiento a través de esta escritura para que nosotros vayamos comprendiendo en qué lugar estamos. Nosotros no somos seres independientes que nos movemos para donde queremos. Muestra la palabra del Señor que Dios ordena el camino de Felipe, que Dios le dice ve a tal lugar y que él va, y que Dios ordena los tiempos. Yo sé que muchas veces nos ha pasado cuando nosotros queremos y buscamos la voluntad del Señor y nos movemos en esa dirección y decimos, Señor, tú prepara el camino, Señor, tú prepara mi día, Señor, ve delante mío. Justo en ese día hay alguien que necesita. Hay alguien que está esperando tal vez la palabra que el Señor me había dado temprano, era para esa otra persona. Y de distintas maneras Dios se mueve, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros es imperceptible estas cosas, pero Dios está orquestando todo desde lo alto. Y esto es maravilloso entenderlo así. Ajá.
Entonces, vamos a ver que muchas veces nosotros razonamos humanamente frente a algunas cosas y decimos, yo pienso, yo creo que esta es la mejor forma, yo creo que así debiera ser, pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando dejamos que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas y Él nos guíe, entonces las cosas suceden mucho mejor. Aumenta el Señor nuestra fe, porque es movernos por fe, más que por vista. Y, y nos dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. En este desierto entonces iba pasando este funcionario. Hago la aclaración, Candace no es el nombre de esa reina, sino que es un título, como lo era el César en Roma, como lo era el faraón en Egipto. En Etiopía, Candace era el nombre de la autoridad de la reina. Entonces, este era un funcionario, un alto funcionario de la reina en ese lugar, algo así como el ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, en que tenía un alto cargo y desempeño en Etiopía. Ahora, nosotros conocemos Etiopía ahora en nuestros tiempos actuales como una nación pobre y pobre en extremo. Sin embargo, en los tiempos en que nos habla la Escritura, Etiopía era una gran nación, era una nación poderosa. De hecho, muchos años antes, si ustedes recuerdan, en el tiempo de Salomón, en toda la grandeza de Salomón, la reina de Saba era de Etiopía. Y ella llegó hasta Israel. Entonces, este era el que había llegado. Ahora, debiera llamarnos la atención esto. Este alto funcionario de una nación lejana, una nación pagana, una nación lejos de Dios, había llegado a Jerusalén para adorar. Eso dice Lucas. Un hombre que no tenía, o de alguna manera, como nación, no sabían del Dios de Israel, pero este funcionario, esta persona sí conocía, sí sabía, algo entendía de que allá en Israel, allá en Jerusalén, había un Dios el cual los judíos adoraban y él estaba interesado en eso. Entonces, es maravilloso cómo Dios va moviendo todas las cosas en la dirección que Él quiere. Bueno, el libro de Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, de alguna manera, Dios puso esto en el corazón de este hombre para que se trasladara, dicen los comentaristas, alrededor de 2.500 kilómetros, más o menos la distancia que había desde Etiopía hasta Jerusalén. Y no era un traslado pequeño. Al contrario, dice que alrededor entre ida y vuelta eran como 6 meses. Entonces 3 meses para ir, 3 meses para volver. Claro, ellos no tenían aviones, no tenían vehículos, sino que muestra la palabra del Señor que era un carruaje. Sin duda, a lo mejor tirado por animales, por caballos. Y esto, ahora, por el alto cargo de este funcionario, también no era un carruaje cualquiera, sino que tenía a lo mejor alguna característica que lo hacían especial. De hecho, vamos a ver que él podía tener el espacio de ir leyendo. Entonces, también se menciona y dice ahí que eran un eunuco. Ahora, ¿qué es un eunuco? Nos muestra de que es un hombre que ha sido castrado. En el tiempo
en los tiempos antiguos, no en Israel, sino en las naciones que estaban fuera de Israel, era una práctica habitual, sobre todo en los palacios, los reyes tomaban a estas personas, hombres, y los castraban para que estén al servicio del rey y de la reina, y no tuvieran problemas con la reina ni con las concubinas del rey. Y estas personas las tomaban de esa forma y tenían que ser leales totalmente al rey. Bueno, nos muestra esto la palabra del Señor, porque es importante, porque en Deuteronomio capítulo 23 nos muestra la palabra del Señor de que tales personas estaban excluidas del templo, del atrio, del tabernáculo, no podían llegar, no podían acercarse. Ahora, por lo mismo, este funcionario cuando llegó a Jerusalén es muy probable que no haya podido entrar allí al templo. Por la condición, una porque era extranjero y otra porque era eunuco. Así es que allí él solamente podía limitarse al atrio de los gentiles. Pero el deseo que había en su corazón era ir a adorar. Era ir a adorar a ese lugar. Muchas veces nosotros, que tenemos todas las facilidades, que no tenemos limitantes, que no hay limitantes exteriores, que nadie nos impide llegar a los templos. ¿Tenemos este mismo deseo nosotros de poder llegar delante del Señor a adorar al Señor? O muchas veces hay cosas pequeñas que nos entrampan en el camino y hasta ahí no más llegamos, ¿no? Porque tuve esto, porque se me presentó esto, porque se me presentó lo otro, y muchas veces son pequeñas cosas que a nosotros nos impiden acercarnos. Y si lo vemos a la luz de la Escritura, este funcionario tenía muchas dificultades y de hecho la distancia era la principal. Sin embargo, él no tuvo reparos en hacerlo todo eso para llegar a Jerusalén con el deseo de adorar. Dios ponga en nosotros un claro deseo, un deseo sincero para acercarnos delante de Él. Bueno, Jesús mismo, en Mateo 19, el versículo 12, también habla de los eunucos y dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Entonces, si bien es cierto, eran conocidos, pero la ley establecía una limitante, ahora Jesús lo está de alguna manera incorporando. Ahora, Lucas nos dice que volvía sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Y es allí donde el Espíritu Santo ordena a Felipe que se acerque al carruaje y allí escuche, allí con esa intención de que se acerque, porque en el tiempo en que estamos viendo, la lectura era la lectura en voz alta. Todos los que leían lo hacían en voz alta. Es por eso que Felipe pudo escuchar la lectura que tenía el etíope cuando se acercó al carruaje. Es interesante y es importante que nosotros meditemos en esto. Dice que este etíope estaba leyendo la escritura. ¿Leemos nosotros? ¿Leemos la escritura? Él no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo escogido. Ahora, ¿por qué tenía tanto interés en la escritura? Pero vemos ahí también de que el interés es muy importante que él tenía porque él venía de vuelta, había ya estado en Jerusalén,
había estado allí y no se trajo un recuerdito, no se trajo un sombrero, no se trajo una vestimenta típica, sino una porción de la escritura. ¿Ah? No fue cualquier souvenir el que él llevó, sino que esto tuvo que comprarlo. De hecho, los escribas hacían este trabajo y él tuvo que comprar una porción de la escritura que, entendamos bien, no había en la Biblia como compendio, no estaba completa, pero sí la escritura que ellos conocían era lo que escuchábamos el Antiguo Testamento. Entonces, él había adquirido esta porción de Isaías y la iba leyendo. Entonces, ¿a qué nos llama esto? ¿Cuál es nuestra relación con la escritura? Con nuestra Biblia. Porque muchas veces nosotros vemos cristianos, hermanos que tienen su forma de cristiano, que mantienen su Biblia en la casa, pero si la compraron hace 5 años está tal cual como la compraron. Y si es posible, a lo mejor le sacan brillo y está bonita ahí, pero lo que menos se hace es hojearla. Entonces, es importante que nosotros consideremos cada detalle de lo que hacía este hombre cuando llevó esta escritura, porque la misma palabra, Jesús dijo, mis palabras espíritu y vida son. Entonces, algo ya estaba haciendo esta misma porción que él iba leyendo en el corazón de este etíope, porque estaba interesado, porque estaba tratando de entender. Ahora, cuando digo que nosotros debemos leer, no se trata de cualquier lectura, sino de la escritura, o lo que tenga que ver con la escritura, que son libros que también a nosotros nos ayudan y nos impulsan y nos llevan a una mejor comprensión. Pero allí es cuando Felipe dice, acudiendo Felipe, leyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? De hecho, ese es el título de este sermón. ¿Entiendes lo que lees? Y es importante esto para nosotros. Es importante porque es una muy buena pregunta. Debemos nosotros considerar primero lo que decía, si es que leemos la escritura. Yo recuerdo años atrás, conocía hermanos que esperaban que en algún momento Dios se revelara a su vida en sueños y de alguna manera milagrosa y ellos puedan entender la escritura así de una forma automática, sin hacer el ejercicio de leer, solamente que de una manera especial ellos puedan de la noche a la mañana entender toda la escritura. No, tenemos que escudriñarla. Jesús mismo dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay una instrucción a través de la escritura para nosotros, y es que nosotros podamos instruirnos a través de ella, para entender. ¿Ah? Y eso es importante porque también escuchaba a algunos hermanos decir, bueno, no importa si se lee o no, porque si yo voy y obedezco al Señor, el Señor mismo va a poner palabras en mi boca. Pero lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo nos haría recordar las palabras de Jesús, las palabras que están escritas. El Espíritu Santo nos traería a nosotros a la memoria lo que nosotros ya habíamos estudiado. De eso se trata. No son palabras nuevas. Entonces, qué importante es que nosotros consideremos esto. Ahora,
El libro de los Hechos también, en el mismo libro, en el capítulo 17, nos muestra que Pablo quedó admirado con los hermanos de Berea. Porque estos hermanos, cuando escucharon que ellos llegaron a predicar, ellos lo escucharon, estuvieron atentos, pero después fueron a la Escritura y empezaron a ver si es que era cierto, si coincidía lo que estaba predicando ellos con lo que decía la Escritura. Es decir, tenían una correcta comprensión de la Escritura. Y esto es importante que nosotros lo consideremos en nosotros. ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta. Charles Spurgeon dice de estas palabras, lo quiero leer textual, eso es lo primordial. Las mariposas vuelan en el jardín, pero nada resulta de su fugaz aleteo. Pero mira cómo se zambullen las abejas en el cáliz de las flores, y cómo salen con sus patitas cargadas de polen y con sus estómagos llenos de la más dulce miel para sus panales. Esa es la manera de leer la Biblia. Es preciso meterse en las flores de la Escritura, zambullirse en el significado íntimo y chupar esa secreta dulzura que el Señor ha puesto allí para nuestra nutrición espiritual. Un libro razonado requiere y merece una lectura detenida. El mismo Spurgeon decía que en una oportunidad se acercó una persona para discutir con él por una doctrina que él tenía, y él le decía, esta otra persona le decía, yo he leído como 6 veces la Biblia de rodillas y nunca he encontrado esa doctrina. Bueno, él le decía, primero que nada, lo encuentro muy incómodo leer la Biblia de rodillas. Y yo lo haría sentado, cómodamente, y por porciones, de a poquito, para que la pueda entender. Porque me imagino que si lo hago de rodillas voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que se termine. Y así no voy a entender nada. ¿Entiendes lo que lees? No se trata de que nosotros podamos decir yo he leído la Biblia de tapa a tapa, sino de poder comprender lo que esta dice. Esa era la pregunta que hizo Felipe al etíope. Él leía, estaba allí. Ahora nos muestra esta palabra de que había un interés en este eunuco, y ese interés era real, ya que él estaba leyendo la porción de Isaías del capítulo 53 y estaba tratando de entender. Él no tenía una lectura superficial, sino que estaba tratando de entender. Y de hecho le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ah? Y dice que rogó a Felipe que subiera al carruaje, se sentara con él y le tratara de explicar. ¿Estamos nosotros interesados en aprender? Es un deseo de poder llenar nuestra vida, nuestra alma de la Escritura. Hay muchos que buscan la Escritura como una forma de buscar solamente las promesas, buscar algo bonito que Dios me diga. ¿Ah? Y que si eso es bonito y eso es interesante, eso lo guardo para mí. Si hay algo que no lo entiendo, simplemente lo paso de largo, pero voy hasta donde yo creo que eso es lo que me interesa. Entonces, eso nos lleva a la palabra del Señor. Bueno, volvamos al texto. Dice el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Debo reconocer que uno de los pasajes preferidos míos es Isaías 53. Por muchos años ha sido un pasaje muy especial para mí. Y podemos ver también cómo Dios orquesta todo desde lo alto, porque podría haber llevado cualquier pasaje del Antiguo Testamento, pero este etíope, cómo Dios sacó a Felipe de allá para llevarlo junto al etíope, cómo él iba leyendo precisamente el pasaje que más claramente habla de nuestro Redentor, que es el pasaje por excelencia donde muestra los sufrimientos de Jesús. Entonces, Dios, desde lo alto, tiene su tiempo para todo. Y va haciendo que cada pieza vaya encajando en su lugar. Como este gran Dios que tiene ese puzzle, pero Él lo entiende a la perfección y sabe dónde poner cada pieza. Es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros podemos ver cómo Dios va trabajando desde lo alto, cómo Dios trabaja con nuestra vida, con nuestras circunstancias. Porque también lo hace así el Señor. A favor, en contra, pero Dios va trabajando con nosotros y va haciendo porque sabe de que hay alguien más que necesita. Y a través de nosotros Dios lo va haciendo. Entonces, el eunuco pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él tenía un interés de entender, de poder de comprender mejor ese pasaje. Y allí es lo que nos muestra el Señor. Y es lo que nosotros debemos preguntarnos también cada vez que nosotros leemos la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Como decía hace poquito nuestro hermano al leer la lectura antifonal, ¿dónde está Jesús aquí? ¿De qué manera puedo ver la obra redentora? ¿De qué manera puedo ver a Cristo a través de esta escritura? Es una interesante pregunta. ¿De quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El texto, como ya decía anteriormente, del capítulo 53 de Isaías es donde claramente se muestra el Evangelio. Si hubiese querido comprender, si no se tuviera el Nuevo Testamento y para predicar, yo creo que siempre elegiría ese pasaje para poder explicarlo. Ahora, si él iba leyendo ese pasaje y nosotros nos situamos ahí en el capítulo 53 de Isaías, los versículos anteriores dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y sin duda, para exponer el Evangelio, como ya lo hemos aprendido, Evangelios son buenas nuevas, ¿cierto? También hay que saber las malas, también hay que saber cuál es el problema. Y sin duda, Felipe, porque así lo dice la Escritura, y Felipe comenzando desde esta Escritura, les predicaba el Evangelio. Entonces, le dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y es lo importante que nosotros debemos considerar en esta hora. La predicación del Evangelio, todos nosotros pecamos delante del Señor. Todos nosotros hemos fallado delante del Señor. No hay justo ni un uno, dice Romanos capítulo 3. Entonces, debemos nosotros considerar esto, porque Isaías relata con tremenda claridad la expiación de Cristo, mencionando al Redentor que como cordero fue llevado al matadero. Ahora, ¿cuál es la relación de este cordero
que leí ahí, cuando el eunuco le pregunta, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces comienza a explicarle, y nosotros podemos considerar esto desde la antigüedad, desde la creación. Allí cuando Adán y Eva estaban en el Edén y pecaron y fueron expulsados de ese lugar, Dios mismo dice que tuvo que cubrirlo con pieles de animales. Es decir, desde allí ya había un sacrificio de animal para cubrir el pecado de ellos. Cuando Abraham obedeció a Dios e iba a sacrificar a su hijo, allí también hubo un cordero enredado en la zarza que suplió o fue sustituto para el hijo de Abraham, que tuvo que morir en el lugar del hijo de Abraham. En la Pascua de los judíos, cuando iba a hacer la muerte de los primogénitos, también fue sacrificado un cordero por familia. Entonces, hay una relación que muestra la misma escritura del cordero que estaba leyendo aquí el eunuco. También allá en el desierto, cuando Dios le reveló el tabernáculo, había un cordero que fue sacrificado. Hasta llegar al tiempo de Jesús, cuando Juan el Bautista declara a la orilla del Jordán y ve venir a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de esta manera, Felipe predicó el Evangelio, predicó a Cristo y llevó a este eunuco hacia Cristo a través de la lectura de Isaías. Qué maravilloso es cómo el Señor fue llevando adelante cada una de estas partes. Felipe guió al eunuco a través de la Escritura para que se encontrara con el Salvador. La profecía de Isaías se había cumplido y estaba lista para ver fruto. Y su generación, ¿quién la contará? Los que habían de ser salvos. Dice el pasaje que el eunuco entendió tan bien el Evangelio, lo recibió de tan buena forma, lo entendió tan claramente, que inmediatamente al entender esto dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios, gloria a Dios. Había entendido el Evangelio, había entendido lo que estaba leyendo, había entendido lo que Dios había hecho por él, había entendido que a pesar de ser eunuco, a pesar de ser extranjero, de no pertenecer al pueblo de Israel, a pesar de todo eso, Dios había enviado a su Hijo para hacer de dos un solo pueblo. Había entendido que no estaba excluido de la congregación de los santos. Había entendido de que Dios no hacía excepción de personas. Había entendido que su pecado había sido castigado en Cristo. Y esto es lo más grande. Eso es lo que nosotros hemos entendido. De que nuestro pecado fue cargado sobre Cristo. Que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. La puerta de la gracia está abierta. Está abierta para todos. Y como lo dice Gálatas 3:28, ahora en Cristo Jesús de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que en Cristo somos uno. Este eunuco hubiese sido muy difícil de que Pedro, por ejemplo, por eso digo que Dios está en el asunto. Hubiese sido muy difícil que Pedro hubiese obedecido tan fácilmente para ir a predicarle al eunuco. Porque recién en el capítulo 10
nosotros vemos que Dios tuvo que revelarse a Pedro para decirle de que la salvación era para los gentiles también. Entonces, aquí vemos cómo Dios obró de tal manera, por un lado con Felipe como el evangelista, tanto como en el eunuco, como un extranjero y una persona que estaba abiertamente excluida de la congregación de los santos, como Dios llama a misericordia, como Dios lo atrae con sus manos, como Dios obra en su vida. Que bendito es el nombre del Señor. Lucas dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató y ya no le vio más. Ajá. Y esto es maravilloso porque dice, y siguió gozoso su camino. ¿Se fijan? Y siguió gozoso su camino. Ahora, ¿cuántas veces nosotros vemos a cristianos dependientes? Vemos a creyentes dependientes que, bueno, yo necesito tener a alguien a mi lado, yo necesito al pastor, yo necesito a un creyente al lado, ¿eh? Que si ya no lo visitan, que si no lo llaman, que si alguien no está permanentemente con él, ya simplemente no voy, si nadie se ha preocupado de mí. Entonces, ¿por qué voy a seguir? Entonces, crean una cierta dependencia de esa persona que le llevó el Evangelio. Ahora Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé entendimiento para esto y podamos ver, el Evangelio lo es todo. El Evangelio es completo. Cuando nosotros recibimos al Evangelio, lo tenemos todo. Está todo allí. No hay nada que nosotros necesitemos. No es el Evangelio más algo más. No es el Evangelio más los hermanos. No es el Evangelio más el pastor. No. Está todo allí. No necesitamos nada más. Él se levantó del agua, fue bautizado, creyó y Felipe desapareció del mapa. El Señor lo arrebató. Y él podría haber pensado, bueno, esto fue un sueño. Esto fue algo irreal. Sin embargo, siguió gozoso su camino. Y dicen muchos eruditos que ese sin duda fue el comienzo de la obra ya en Etiopía. ¿Ah? Que ya, sin duda, ya se fundó también otra iglesia a través de este etíope que llevó el Evangelio a su nación. Ahora Él nos da una gran lección a nosotros. ¿Ah? Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y Cristo produce gozo en nuestras vidas. La salvación, el Evangelio produce gozo en nosotros. Señor, no soy merecedor de esto, pero qué maravilloso es que tú me ames. Qué maravilloso es tenerte, Señor. ¿Mm? Finalmente, Felipe es llevado a otro lugar. ¿Y cuál es la tarea de Felipe? Siguió predicando. No es una persona que diga, bueno, yo ya hice mi tarea, ahora a descansar. No, él fue y siguió predicando. Dice, Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué bendito es el nombre del Señor. A eso nos llama el Señor. Permita al Señor que Él inflame nuestro corazón. ¿Ah? Que Dios nos dé un corazón como Felipe. Que fuéramos llevados en cualquier dirección, pero donde quiera que vayamos, llevemos lo que hemos recibido. En cualquier lugar podamos decir que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A eso nos llama el Señor. Y quiera el Señor que nosotros podamos entender primeramente, resumiendo,
esta lectura, entender lo que leemos, entender esta escritura, entender qué quiere Dios de nosotros, para dónde nos quiere llevar, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y por otro lado, tengamos nosotros también ese espíritu de Felipe, un espíritu evangelizador, para llevar la palabra de Dios a quien la necesite. El Señor nos bendiga. Vamos a orar delante del Señor. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque también nosotros, Señor, éramos faltos de entendimiento. Y si bien es cierto, no lo sabemos todo, Señor, pero en tu misericordia, Señor, has abierto nuestros corazones para poder entender tu palabra, para poder recibirla en nuestras vidas. Señor, ponga en nosotros siempre un corazón dispuesto, un ánimo pronto, Señor, para que nos sumerjamos en esta escritura que son vida para nosotros, que son luz para nuestras vidas, que es más dulce que la miel y que la que destila del panal, que podamos saborearla, Señor, y ella pueda endulzar nuestros días amargos. Ayúdanos, Señor, tu gracia en cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para llevar este mensaje, Señor, a quien lo necesita. Danos, Señor, un corazón evangelístico. Danos un corazón deseoso de amarte cada día más. Te lo rogamos, lo suplicamos por Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Señor nos bendiga. Dejo en este lugar.